Bienvenidos. Rápidamente hemos llegado a una nueva semana para estudiar el libro de Marcos y estudiaremos el repaso número 10. Un título bien interesante. Los últimos días. ¿Los últimos días de quién? Pues los últimos días de Cristo y los últimos días sobre el mundo, porque se va a hacer una proyección profética muy linda, muy interesante para nuestros tiempos, para poder, como dice el Señor, discernir los tiempos y las sazones, es decir, ver claramente la segunda venida de Cristo. Con el fin de poder interiorizar mejor, usted debe leer los versículos y capítulos que están involucrados durante este estudio. ¿Cuáles son? Está Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Y todo el capítulo 13 del libro de Marcos. Ese será el objeto de estudio. ¿Qué debe hacer usted? Leerlo 2 y 3 veces para poder tener información completa. Así que gracias por acompañarnos y aquí estamos con nuestro tema número 10, los últimos días. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Los temas que van a estar girando esta semana de aprendizaje son los siguientes, léalos aquí. Veremos la ofrenda de la viuda, la intención de dar. Va a ser una lección necesaria para nuestras vidas porque al Señor no le interesa la cantidad, sino la devoción, el amor y la intención con la que devolvemos nuestros diezmos y ofrendas. El segundo tema es la destrucción de Jerusalén y el tiempo del fin. Todo eso va a estar en el capítulo número 13 del libro de Marcos y va a incluir temas como la abominación desoladora, la destrucción del templo de Jerusalén allá en el año 70 y la gran tribulación, explicaremos las tribulaciones y la venida del Hijo del Hombre, que es la segunda venida de Cristo. Texto para memorizar. El texto está en Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Qué lindo versículo. Ahora, en nuestras herramientas de hoy quiero hablar con ustedes sobre 4 puntos importantes. Número 1, vamos a hablar del orden del capítulo. Número 2, vamos a hablar de lo que se llama la abominación desoladora. En el punto 3 hablaremos sobre las tribulaciones en Marcos 13, que debe ser estudiado paralelo a Mateo 24 y a Lucas 17. Se nos explica siempre que hay 2 tipos de tribulaciones claramente diferenciadas por la abominación desoladora. Eso divide tanto la una como la otra. Y al final, nuestro último punto será advertencias que nos quedan de este capítulo y de esta lección número 10. Así que comenzamos. Punto 1, el orden del capítulo. Voy a tomar mi Biblia para compartirles un orden y usted pueda con un lapicero ir subrayando o tomando nota, porque cuando entendemos la estructura de cómo Cristo contó el desarrollo de los acontecimientos, nos va a servir de mucho saber en qué tiempo estamos y para dónde vamos. Todas estas son advertencias, es una gran bendición todo esto de la escatología. ¿Qué es la escatología? Miren, la escatología son hablar de los eventos finales y de la segunda venida de Cristo. Eso significa el tiempo del fin, los eventos del tiempo del fin. ¿Qué es escatología? Es contarnos una historia antes de que suceda. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, Cristo estaba más o menos hablando del año 33 y esta iba a ocurrir en el año 70. Y la segunda venida de Cristo para nuestros días. Así que la escatología
es hablar de una historia antes que suceda. Cuando nos cuentan una historia antes que suceda, hay dos cosas claras de parte de Dios con nosotros. Número uno, de que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Los acontecimientos no suceden sin el control de Dios. Y segundo, que los hijos de Dios podemos mantenernos alerta y bien informados de lo que va a ocurrir. Si yo sé que un amigo me va a visitar la próxima semana, hago todos mis preparativos de comida, de tiempos, de alojamiento para atenderlo a él bien. De eso se trata esta palabra, que no la voy a usar más porque simplemente significa que escatología es, nos van a contar la historia antes que suceda, pero tiene como punto central la segunda venida de Cristo y los eventos del tiempo del fin. Ahora miremos el orden del capítulo. Debes estudiarte al mismo tiempo Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo número 17, porque hay tres narrativas que nos van a ayudar muchísimo. Muy bien, lápiz y papel. Esta conversación de Cristo con sus discípulos comenzó con una pregunta que usted puede encontrar en Mateo 24. Cristo ve el templo de Jerusalén y dice, ahí no va a quedar una piedra encima de otra. Los discípulos se vinieron muy preocupados y preguntan entonces, Señor, dinos la señal de cuándo va a ocurrir estas cosas, o sea, la destrucción del templo, y dinos la señal para el tiempo del fin. Y les da la señal claramente, porque la señal del año 70 era la abominación desoladora, lo explicaremos ahora, y la señal para el tiempo del fin de que Cristo iba a venir es cuando el evangelio fuera predicado a todo el mundo. Entonces Cristo comienza a darles unas secuencias que se repiten en las tres narrativas, pero que es bien importante que usted las vaya separando una de otra. Primera sección, guerras y rumores de guerras. Eso está en Marcos 13:7 y hace mucha claridad. Cuando esto suceda no es el fin todavía. Guerras y rumores de guerras. ¿Qué sigue? Versículo 8. Van a aumentar los terremotos, van a haber hambres, van a haber alborotos en las ciudades, ya lo estamos viendo, y Mateo le coloca pestes. Ahí estamos hoy en la predicación del Evangelio. Luego, ¿qué viene después de que estemos predicando el Evangelio? Como producto de esa predicación viene la tribulación 1. Eso está en Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Entonces, lo siguiente, después de que se empiece a predicar el evangelio con mayor fuerza, viene una tribulación, viene una persecución. Pero dice, es importante el siguiente paso, el paso 4, versículo 10, que el evangelio sea predicado en todo el mundo. En Mateo 24 los discípulos preguntaron cuál es la señal, no preguntaron cuáles son las señales, sino la señal, y Cristo dice en el versículo 14 de Mateo 24, la señal es la predicación del evangelio, igual lo está diciendo aquí. Ahora, ¿qué pasará cuando esa predicación del evangelio vaya aumentando en aumento? Nos van a seguir persiguiendo. Marcos 13:13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué viene después? Entonces, como esa persecución no logra frenarnos en la predicación del evangelio, viene el paso número 5, la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Una abominación es ir en contra de algo que Dios ha hecho limpio y puro, y desoladora, porque ir en contra de eso produce destrucción. Eso se llama abominación desoladora. Y dice que cuando se imponga la abominación desoladora, viene otra tribulación. Yo la llamo tribulación número 2. Esta tribulación 2 que yo estoy mencionando aquí es el tiempo de angustia de Jacob, y la que llamé tribulación 1 es el tiempo de angustia previo. Y ahí dice bien claro, versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y en el siguiente versículo dice que si no es acortado ese tiempo, nadie sería salvo. Estamos solo en el orden,
no hemos ido explicando más nada. Cuando venga toda esa tribulación, se levantan los falsos cristos, la falsa segunda venida de Jesús. Eso está en el versículo número 21, que es el paso número 7 que menciona, y dice, miren, voy a leer Marcos 13, 21. Si alguno les dice, miren, ahí está el Cristo, miren, allí está, no le creáis. Entonces Satanás va a falsificar la venida de Cristo. ¿Qué sigue? El paso número 8, la segunda venida de Cristo. Está en el versículo 24 de Marcos 13. La gran tribulación, que es una tribulación, dice las señales en el oscurecimiento del sol, la luna pierde su resplandor, las estrellas del cielo caerán, que son eventos que se cumplieron ya y que prefiguran la segunda venida de Cristo, y entonces viene Cristo. En el siguiente, Él envía a sus ángeles para recogernos a los vivos y a los que acaban de resucitar. Versículo 27, que fue el versículo de memoria, nos recoge a todos y ahí vienen después, vendrá la eternidad. Pero miren qué bonito la estructura del capítulo 13 del libro de Marcos. Esta misma estructura se repite en Mateo 24 y en Lucas 17. Ahora, ¿para qué es este orden del capítulo? Como es una información que nos están entregando antes de nosotros, los hijos de Dios que estemos en la tierra, y los interesados en la predicación del evangelio, sabemos que hay que apurar esto de salvar a otros y de mencionarles que Cristo es la esperanza de este mundo. Ahí estamos muy, muy lentos. La mayoría de las personas que van a una iglesia van a observar, van a mirar, pero no hay un involucramiento de las personas. Y hay dos cosas claves que debemos hacer aquí. Número uno, si el trabajo me está agobiando, yo debo empezar a orarle al Señor y decirle, Señor, ayúdeme a ganar más dinero en menos días de la semana. ¿Pero cómo? Dios se encargue de hacerlo. Es un asunto que les he ido contando, lo he visto en muchas personas, ha sucedido en mi vida. Deme más dinero en menos días de la semana. Bueno, Señor, entonces me va a sobrar dinero y tiempo. Correcto. Ese dinero, después de pagar el diezmo, devolver la ofrenda, después de cubrir mis necesidades y de ayudar al prójimo, ese dinero que sobra lo pongo en ministerios. Usted no ve cómo en muchos lugares necesitamos tener centros de influencia con cosas muy bonitas y atractivas para la gente que involucren un gimnasio, un centro de atención, una gran cocina para que la gente cocine ahí con nosotros. Eso requiere dinero. Para eso es ese dinero que estamos pidiendo. Pero Señor, me sobraron 2 días de la semana. Dedíquelos a no ir a trabajar y hacer ese ministerio. El orden del capítulo es para que nos pongamos pilas y podamos decir dónde estamos parados, en dónde vamos, cuál es el siguiente paso y qué es lo que yo debo hacer para acelerar la venida del Señor. Vamos al punto número 2, la abominación desoladora. Esta va a ser complementada con lo que digamos allá en el comentario del video de la semana, pero lo encontraremos en Marcos 13, 14 y 15. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. ¿Qué es esto de la abominación desoladora? Bueno, él dijo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Lo primero que tenemos que ir es al libro de Daniel y leer qué dijo al respecto. Y lo encontramos en Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Muy bien, es muy interesante la doble aplicación que está haciendo Cristo. En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 17, Cristo habla de 2 eventos al mismo tiempo. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo para la segunda venida de Cristo. Y aquí en un solo versículo mezcla las dos cosas. ¿Por qué? Miren cómo lo dijo Daniel. Van a venir tropas
que profanen el santuario. Ese santuario estaba originalmente en la ciudad de Jerusalén. Y cuando profanen ese santuario, van a hacer algo que será aplicable para el tiempo del fin. Quitan el continuo sacrificio y ponen la abominación desoladora. Veamos la aplicación de esto para entender qué es una abominación desoladora. Vamos a ir ahora al libro de Lucas capítulo 17, porque Lucas, hablando de este evento, de lo mismo, dice lo siguiente en Lucas 17. Bien, y aquí quiero corregir un error que he estado cometiendo en mi dislexia. No es Lucas 17, 21, sino Lucas 21, 17. Por favor, me perdonan y corrigen todas las veces que he dicho Lucas 17. Hasta aquí en el video es Lucas 21. Miren cómo lo dice. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, miren, la primera aplicación es que Jerusalén iba a quedar rodeado de ejércitos romanos. Esa era la señal para la destrucción del 70. Y efectivamente así ocurrió. Vinieron los ejércitos romanos, rodearon a Jerusalén y los judíos cristianos que ya sabían esto dijeron, ¿y ahora cómo nos vamos? Pues un tiempo después los ejércitos romanos se retiraron, los judíos no cristianos comenzaron a perseguirlos y les ganaron en una batalla, pero los cristianos huyeron de Jerusalén. Tiempo después, molestos los romanos, vinieron, asaltaron Jerusalén, la sitiaron, la tomaron, quemaron el templo, hicieron trizas. Dice Josefo que 1 millón de judíos murieron en esta toma. Terrible. Y ahí se cumplió esa primera parte de la abominación desoladora. Sin embargo, hay otra segunda parte y está en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Les voy a hacer solo la referencia aquí porque en el estudio de la semana, en los videos semanales, usted lo va a poder observar con mayor amplitud. Y es que dice, cuando leemos allá en el libro de Daniel, voy a volverme a Daniel, dice que cuando esta abominación desoladora sea implantada, van a ocurrir dos cosas. Y me refiero a Daniel 11:31, porque después de que dice que destruyen la fortaleza, que es Jerusalén, que profanan el santuario, porque evidentemente entraron, lo quemaron, se robaron todo lo que había ahí, dice que producto de eso, con el tiempo, quitan el continuo sacrificio y ponen la abominación desoladora. Esta segunda parte ya es para nuestro tiempo del fin. Eso significa que lo que ocurrió en Jerusalén en el 70 va a volver a ocurrir aquí y parte la historia del mundo para que inicie el fin del tiempo del fin, que es la abominación desoladora. Voy a explicarles solo esta parte porque en el video semanal lo voy a ampliar y lo dejo para allá. ¿Qué es el continuo sacrificio? El continuo sacrificio es que Cristo continuamente está intercediendo por nosotros. En el libro del Éxodo dice que se sacrificaba un cordero en la mañana y otro en la tarde, continuamente. Ese es el continuo sacrificio. Cristo está ahí. Entonces quitan el continuo, es decir, hay que quitar a Cristo como intercesor y poner a alguien más que interceda por nosotros. Ya ocurrió. María y los santos fueron puestos en lugar de Cristo como nuestros intercesores. Quitaron el continuo, ya se está cumpliendo, pero dice que viene una abominación desoladora. Cuando expliquemos lo de Ezequiel 8 y 9, vamos a darnos cuenta que la imposición de un falso día de reposo tiene que ver con una abominación que produce una destrucción. Y esa será la abominación desoladora. ¿Qué es, en resumen, la abominación desoladora? Es la profanación del templo del Señor. ¿Cuál? El santuario celestial. Quitar a Cristo e imponer normas y enseñanzas que incluirán un día falso. Cuando esa abominación ocurra, ¿qué sigue? La última tribulación. Quiere decir que esa abominación desoladora va a concordar con el tiempo del cierre de la gracia. Y los espero en el comentario que vamos a hacer esta semana semanal sobre abominación desoladora para poder concluir este espacio. Vamos al punto número 3, las tribulaciones. Quiero ampliarlo porque eso estuvo en el
en el repaso que hicimos del capítulo, pero aquí se presentan dos tribulaciones claramente definidas. Tribulación 1, que se llama tiempo de angustia previo. En esa tribulación mueren personas por causa de estar predicando el evangelio. Pero después de la abominación desoladora viene la tribulación 2. Yo la llamo tribulación 2 en el libro de Marcos. Y esa será la persecución que se llama tiempo de angustia de Jacob, pero ahí ya nadie muere. ¿Cuál es la prueba de esto? La tribulación 1 está en el versículo 9 de Marcos capítulo número 13. Pero miren por vosotros mismos, los entregarán a concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Cuando usted lo ve en Mateo 24, esta misma definición, ahí dice, los matarán, los matarán, los matarán. Ahí muere gente. Y dice que no nos preocupemos en esta tribulación cuando seamos llevados a estos concilios, porque el Señor va a hacer algo por nosotros. Marcos 13:10. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que tranquilos, ¿quiénes? Allá en ese momento de tribulación no tendremos una Biblia en la mano. Estará aquí. Entonces el Espíritu Santo hará un milagro. Todo lo que hemos guardado de Biblia aquí subirá y lo hablaremos. Y los que no tengan eso en la cabeza, pues no pueden defender la verdad, porque no la han vivido. Es más, ni estarán en esa circunstancia. El buen lector, el estudioso de la Biblia, no necesita aprendérsela de memoria, no necesita entenderla toda de una vez. Es un crecimiento paulatino donde Dios nos va dando luz en la medida que vayamos viviéndola. Pero los que no hayan guardado en su cabeza Biblia van a tener serios problemas, porque el Espíritu Santo va a recordar eso, lo que hayamos leído. Así que usted no necesita aprenderse de lo de memoria. ¿Que leo y no se me queda nada? Felicitaciones, dele, siga leyendo. Algún milagro hará el Señor. Y será tan terrible esta primera persecución que dice que seremos aborrecidos tremendamente por la familia. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Terrible. En esta primera tribulación, el tiempo de angustia previo, ocurre todo esto y muere gente. Pero viene en el versículo número 14 la abominación desoladora y se nos habla de una segunda tribulación, que es el tiempo de angustia de Jacob, en el versículo número 19. Porque en aquellos días, bueno, voy a leer el 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se ve? Ahí no huimos al campo, al monte. La ida al campo es ahora, bien planificada y bien hecha, cerca de una ciudad para poder evangelizarla. Pero al monte hay que irnos después de la abominación desoladora. Nos sacarán al monte. ¿Quiénes? Los ángeles. Y durante ese tiempo, ahora sí el versículo 19, en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta el tiempo de hoy, ni la habrá. Bueno, he explicado de las dos tribulaciones para que nos quede claro el marco teórico, pero ¿cuál es la clave aquí? Mire, yo no creo que debamos preocuparnos por las tribulaciones. De que van a venir, vendrán. ¿Y cuál me tocará a mí? ¿La 1 o la 2 o las dos? Eso no debería ser nuestra preocupación. No se alarme, no anticipe la persecución, simplemente preparémonos mentalmente, hablando a otros, dando un buen testimonio de nuestra vida. Vivimos en un lugar y nadie nos conoce, no le hablamos a nadie. Vamos al trabajo durante 20 años y no le decimos nada a nadie del amor de Cristo. A veces ni nuestro testimonio habla para eso. Lea su Biblia, lea los libros de Elena White, lea por favor cómo evangelizar. Empiece a trabajar, porque el que Dios lo encuentre trabajando no se dará cuenta
de todas ciertas circunstancias porque estará netamente concentrado en la predicación de la palabra del Señor. Bien, vamos a nuestro punto número 4. Se llama advertencias. Bueno, ¿por qué estoy diciendo de advertencias? Esto de seguir a Cristo es una bendición, es una lindura, es una vida bien bonita, pero tiene problemas. Eso es lo que nos está diciendo. Va a haber problemas. Preocupémonos simplemente de estar con Cristo. ¿Qué nos dijo el relato de Marcos 13? Que van a haber tribulaciones, pero que hay que predicar el Evangelio. Algunos se están dedicando a alarmar a otros. Sacan unos videos alarmistas, preocupando excesivamente a la gente, atacando a la esposa de Cristo. Andan pendientes de qué actividad hay, qué dijo fulano, y a veces sacándolo fuera de contexto, a veces no, y arman unos ataques. ¿Ustedes creen que nos están ayudando con todos esos videos de la predicación del Evangelio? Yo creo que no. ¿Por qué? Esas personas que se dedican a eso, no los ve uno, oye, trayendo a otros a Cristo, trayendo a otros a Cristo. Tengan cuidado. Estamos en un periodo crítico. La iglesia como institución tiene problemas serios, pero es la iglesia que tiene Dios que llevar y esa caerá y se acabará. ¿Cuál iglesia continúa? No la institución. Las personas continuamos e iremos adelante. Y ojo, no se deje engañar.